Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gran abrazo a toda la militancia, simpatizantes del Frente de Izquierda Unidad, a las miles y miles de compañeras y compañeros que nos están viendo en todo el país, que están participando de esta actividad y en otros países del mundo. Realmente para mí es un orgullo poder ser parte de esta jornada en el Día Internacional de la Clase Trabajadora, en el medio de esta pandemia que está sufriendo todo el planeta. El COVID-19 no llegó como una suerte de castigo de la naturaleza, sino que tiene profundas raíces sociales, políticas, porque había advertencias muy fuertes y muy claras de que un virus de estas características podía darse y, sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva. Todo lo contrario, durante años los gobiernos y los capitalistas han venido destruyendo en casi todos los países los sistemas públicos de salud. Han precarizado las condiciones de trabajo y de vida de las grandes mayorías con el único objetivo de seguir aumentando sus ganancias, sus fortunas, y han generado una desigualdad cada vez más brutal en todo el planeta. Como no hicieron caso a estas advertencias sobre la posibilidad de una pandemia de este tipo, son responsables y las políticas y las salidas que hoy están planteando lo tenemos a la vista. Solamente significan más hambre, más desocupación, peores condiciones para millones. Esta conclusión la compartimos hace un rato nomás en un acto previo que hicimos junto a la Red Internacional de la Izquierda Diario, con 14 organizaciones hermanas del PTS, organizaciones socialistas, internacionalistas. Allí, compañeras y compañeros de distintos países marcaban esta contradicción o este contraste entre los permanentes rescates a los grandes empresarios y los permanentes ataques a las trabajadoras y los trabajadores. Veamos solamente el ejemplo de Estados Unidos. En 6 semanas, en muy poco tiempo, 30 millones de nuevos desocupados. 30 millones de nuevos desocupados. Y esos rescates, el grueso de esos rescates, que en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo, son más de 5 billones de dólares, van a parar en su gran mayoría a las grandes empresas, empezando por las financieras. Esto demuestra que los capitalistas no solamente acumulan sus ganancias, sus fortunas, por la explotación directa de las trabajadoras y los trabajadores, sino también por los beneficios constantes que reciben de los estados. Y bueno, en Argentina tenemos el ejemplo muy claro de Techín, del hombre más rico del país, Paolo Roca, que ha sido subsidiado permanentemente por todos los gobiernos año tras año, ni hablar de los bancos que han hecho grandes negociados, por ejemplo, con la deuda, con los bonos. Entonces no podemos aceptar que ahora nos digan que los sacrificios los tenemos que hacer nosotros, las mayorías populares. Como les decía recién, esta crisis no es solamente sanitaria, sino también que es económica, social. Por eso la clase trabajadora tiene que tomar en sus manos su resolución. Si no, vamos hacia una catástrofe que jamás hemos vivido ninguno de nosotros. Sin embargo, en esta situación tan difícil de la pandemia, con los contagios, muchos países con confinamiento, vemos ya las primeras batallas que está dando la clase trabajadora. Por ejemplo, en Estados Unidos, en empresas como Amazon, como Walmart, muchas otras, los trabajadores hacen paros y protestas inéditas. En los hospitales, sobre todo, las trabajadoras y trabajadores de la salud. También nos contaban los compañeros y compañeras italianas sobre las grandes huelgas de los sectores más concentrados de la clase obrera que se negaban a trabajar en los sectores no esenciales sin las condiciones de prevención sanitaria más elementales. En Francia son miles los que se enfrentan en las barriadas populares de París, en la banlieue, a las fuerzas represivas porque no tienen siquiera recursos para poder alimentarse. En todo el mundo y también en nuestro país, son las trabajadoras y trabajadores de la salud los que están en esa primera línea, no solo del combate al coronavirus, sino también en la organización y en la lucha. Y si hay algo que creo que esta crisis ha demostrado y ha dejado muy claro, es que la única clase esencial es la clase trabajadora. Van a tener que guardar silencio un buen tiempo los que dijeron que se venía el fin del trabajo, que los robots y la inteligencia artificial iban a reemplazar a las trabajadoras y a los trabajadores, porque si la clase obrera no produce, no distribuye, no brinda servicios, no brinda la atención a la salud, el planeta se paraliza. Y esta conclusión es muy importante porque ahí está la fuerza que tiene la clase trabajadora para que esta crisis
no la paguen las mayorías populares. Y también se expresó esta fuerza cuando, lo decían los compañeros anteriormente, ¿no? Antes de esta pandemia estábamos asistiendo a la huelga de los trabajadores del transporte y otros sectores en Francia contra la reforma previsional de Macron, la gran rebelión popular en Chile, la rebelión campesina indígena en Ecuador, las huelgas generales en Colombia. Bueno, muchos movimientos, como también el movimiento de lucha de las mujeres que atraviesa fronteras en la lucha contra la violencia machista y contra instituciones como la Iglesia que se oponen a derechos elementales como el derecho al aborto. Por eso, desde las organizaciones que integramos el Frente de Izquierda, nos habíamos propuesto organizar una conferencia internacional que iba a empezar latinoamericana, que iba a empezar en el día de hoy, y a pesar de que tuvimos que suspenderla, los planteos que hicimos en esa conferencia, que tenía el objetivo de dotar a todos estos movimientos de un programa para que triunfen, el objetivo está más vigente que nunca en la convocatoria que hicimos en aquel momento, porque la energía de esas luchas, de esos movimientos, van a resurgir más temprano que tarde en la lucha de todos los sectores populares en todo el mundo frente a la catástrofe que se avecina, como ya lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el Líbano, con las revueltas del hambre y en otros países. En Argentina, bueno, ya lo dijeron también los compañeros, entramos en una cuarentena prácticamente sin un GPS, lo denunciamos desde marzo, por ejemplo, sin los testeos masivos que permitieran detectar los contagios de aquellas personas que tenían el virus pero no tenían síntomas, entonces poder aislarlos, aislar a las personas que estaban sus contactos más cercanos y de esa manera contener el virus. Hoy la clase capitalista, el gobierno no saben cómo salir de esta situación, hay millones que no tienen cómo sobrevivir porque se han quedado sin ingresos, dependen de su ingreso diario. Y justamente los pequeños comerciantes, por ejemplo, y estos 10.000 pesos que otorgó el gobierno son claramente insuficientes, creo que todos lo sabemos. Entonces las grandes patronales se aprovechan de esta situación y plantean que se vuelva inmediatamente a la normalidad como si nada. No les importa la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, lo único que quieren es aumentar sus ganancias. Pero también vimos a Alberto Fernández, a los intendentes y los gobernadores patearse la pelota para ver quién asume la responsabilidad de ir saliendo de a poco del confinamiento en el marco de un sistema de salud que está devastado no solamente por los ajustes del gobierno anterior. Miremos si no el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que desde la dictadura esta parte fue gobernada durante 28 años por el peronismo, que también ajustó los presupuestos de salud, al igual que lo hizo María Eugenia Vidal. Y además, como se dijo también, el tema de la deuda, pagaron desde principios de este año, en el marco de toda esta crisis, desde principios de este año, pagaron más de 5.000 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de los especuladores y que hoy podrían ser los recursos necesarios para tener barbijos, para tener los respiradores, el equipamiento de protección personal para las trabajadoras y trabajadores de la salud, y así no tendríamos el triste récord de ser el país con mayor porcentaje de contagios entre las trabajadoras y trabajadores de la salud. Como decíamos, hoy las patronales están intentando aprovecharse de esta situación, imponer una reforma laboral de hecho, ¿no? Rebajando los salarios, cambiando las condiciones de trabajo. Tienen a la CGT como un aliado fundamental porque salieron de su cuarentena eterna para ir a poner el gancho ahí y firmar la rebaja salarial de los trabajadores, de cientos de miles de trabajadores. El gobierno avaló esto, por supuesto, ya estaba puesto en el decreto inclusive de prohibición de despido. Cuando estuvimos con Alberto Fernández en la reunión de los presidentes de bloque, nos respondió que se iba a ocupar de este tema. Bueno, acá tenemos la respuesta es el aval directo del gobierno a las rebajas de salarios por parte de las grandes patronales. Pero fíjense que la clase trabajadora tiene un programa, no solamente la fuerza que mencionábamos antes, sino también un programa para hacer frente a esta situación. Y ese programa tiene que comenzar por hacer lo contrario a la CGT, no aceptar ni despidos, ni suspensiones, ni rebaja de salarios. Hoy hay cientos de jóvenes que nos escriben de distintas empresas como McDonald's, Burger King y muchas otras que nos cuentan que le pagaron monedas, pero también nos cuentan que se están organizando, que se plantan para no aceptar que pisoteen sus derechos, que quieren también que le reconozcan a sus compañeras y compañeros como delegados.
La verdad que es muy importante esta fuerza que junto a la de las trabajadoras y trabajadores de la alimentación, de los supermercados, puede ser clave para exigir la apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que forman la cadena, que forman los precios de los productos, generan los precios de los productos de primera necesidad que hoy están aumentando día a día, como lo vemos cuando vamos al supermercado. También para las empresas que cierran, que despiden masivamente, tenemos un gran ejemplo en la Argentina. El ejemplo de los obreros de Sanón, de las obreras de Bruckmann, del Hotel Bauen en aquel 2001. Más cerca tenemos a las compañeras de la Textil Neuquén, a los compañeros de la ex Donnelley, hoy Madigraf, que son un verdadero ejemplo, porque ante el vaciamiento de los patrones ocuparon las fábricas y las pusieron a producir, exigiendo la estatización bajo control de los trabajadores, y eso hoy es muy importante frente a la crisis que se avecina. Y como decían también los compañeros anteriormente, nosotros presentamos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, un impuesto extraordinario que con lo que podría recaudar tendríamos recursos para asignaciones específicas, por ejemplo, para otorgar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin ingresos, porque no tienen recursos, porque son trabajadores informales, no tienen licencias pagas. Podríamos multiplicar 13 veces el presupuesto de emergencia destinado a la salud y a combatir el presupuesto, a combatir el COVID-19, es decir, una asignación específica de un impuesto por única vez a los bancos, a las grandes ganancias de las empresas, a los grandes patrimonios, a los terratenientes, también para construir 100.000 viviendas en un año para las familias que hoy viven hacinadas. Y esto es parte de un programa integral que implica la nacionalización de la banca para otorgarle créditos baratos a los pequeños comerciantes arruinados, el control del monopolio estatal del comercio exterior para que no sean algunas cerealeras y automotrices las que manejen la entrada y la salida de divisas, y por supuesto el desconocimiento de esa deuda ilegítima y fraudulenta que hoy están pagando y que están intentando renegociar. Sabemos, por supuesto, que millones de trabajadores confían en el gobierno de Alberto Fernández. Por eso es muy importante más importante aún, que impulsemos cada lucha por el salario, por las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores sin ningún sectarismo, pero sabiendo y siendo muy conscientes de que si la lucha se generaliza de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares, que hoy están pasando hambre, van a chocar con un gobierno que gestione el Estado sin cuestionar en lo más mínimo los intereses de los grandes capitalistas. Y así se abrirá paso a los que planteamos la necesidad de la lucha por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, como dice el programa del Frente de Izquierda, y que es la única forma de satisfacer íntegramente las necesidades populares. Para ir terminando, quiero decir que ha quedado claro en esta crisis también, una vez más, que el imperialismo es reacción en toda la línea. De la cooperación internacional pasaron a la rapiña por los barbijos y los respiradores. Esa Unión Europea demostró que para lo único que sirve es para custodiar los intereses de algunos monopolios. El comercio internacional está deshecho. Por eso, más que nunca, hoy levantamos la perspectiva de la lucha internacional de la clase trabajadora y los pueblos del mundo para que toda la creatividad y la ciencia esté puesta al servicio de toda la humanidad. Por eso hoy decimos con las compañeras y los compañeros del Frente de Izquierda, viva el 1 de mayo, viva la lucha internacional de las trabajadoras y los trabajadores, viva el Frente de Izquierda Unidad.